Buen día, estamos con José Luis Solís, quien es director de teatro, director de cine, guionista, académico en la Universidad de Monterrey. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, un placer estar aquí ante tu público, José Jaime, y además, qué mejor para hablar de cine, de, digamos, producción audiovisual. Producción audiovisual, porque Sí. ya hay este fenómeno de la, ¿cómo le llamaríamos? La seriefilia. Sí, Si hay cinefilia, hay seriefilia. sí, completamente. ¿Cómo se dio este fenómeno que es reciente? ¿Cuál es la diferencia, José Luis, entre las series actuales y lo que teníamos o llamábamos culebrones o telenovelas? Sí. ¿Cuál es la diferencia específica? Mira, yo lo vería como uno de los momentos donde dos hermanos peleados se unen, que es el cine y la televisión. Pero en la historia, por eso hice la corrección, en la historia de la producción audiovisual es un antes y un después para siempre. Podríamos tener dos grandes momentos, creo yo, de la historia. La primera es cuando el invento del cine, como sucedió con la fotografía, deja de ser algo científico y se convierte en un instrumento de contar historias, en su mayoría historias sin profundidad, y de repente entra a este misteriosísimo mundo del arte. A ver, en el cine, Ese es uno. En el cine, ¿con qué empezaría? ¿Con ciertos documentales? ¿Con registros, testimonios? Sí, registros completamente para conocer la herramienta, la famosísima llegada del tren y los pennies, que dabas un penny y veías una historia. No es sino hasta realmente con la muy ignominiosa El nacimiento de una nación de Griffin que es, esto ya no es teatro, esto ya no es novela. Esto nos está relatando y trae un contenido. Es una nueva narrativa. Sí, por completo. Es una nueva narrativa. ¿Por la técnica? ¿O por qué? Por la técnica y por el invento. Ajá. Se inventó algo que no existía anteriormente. ¿Cuál es la primera película, no sé si, yo no lo recuerdo, la primera película que rompe con esto que hablamos del registro, del testimonio? Yo creo que a nivel mundial la que te acabo de mencionar es la primera que se... Sí, y quien rompe con las convenciones de espacio-tiempo en su mayoría es el acoraceado Potemkin de Eisenstein. La segunda gran revolución... Qué bonita esa imagen cuando va pasando la gente y vienen los otros, ¿no? Es Sí. como un contrapunto de Flaubert, digamos. Exactamente, porque ya empezaban las narrativas que provenían de la literatura tradicional, ¿no? Y el cine, cuando se separa del teatro, porque era nada más un registro, era una cámara y estar viendo ahí enfrente, pero eso no era el cine, realmente con quien se hace es con la dialéctica de Eisenstein. Y la segunda revolución grandísima de la narrativa audiovisual, llamémosla así, es el cine sonoro. Que para muchos especialistas el cine perdió mucho con el audio, porque se recargó en el lenguaje encriptado del idioma, en vez del lenguaje universal de la imagen. Pasan muchos años y Por ejemplo, esto del expresionismo, de esas cuestiones mudas, de otras películas, sí, por ejemplo, que ya también toman la narrativa de la literatura, como el caso de Nosferatu. Y también el referente es las historias, sí, como la del El Golem. gabinete del doctor Caligari. Claro. Sí, que todavía tiene un poco de esa influencia teatral en los escenarios, pero porque era una propuesta, además. Ya de ahí empieza a ver estos maridajes del cine, ¿sí? Que es muy común. Empieza a tomar la estética del expresionismo alemán y se lo quiere imprimir a la imagen. Ya no tanto en iluminación, pero sí en decorados. Entonces, empieza a formarse, como te digo, estos maridajes que el cine los logra muy bien. Pero hablamos de una estética inicial del cine. ¿Cuándo se traslada de esa estética a ser entretenimiento? Es al mismo tiempo cuando, te digo, principalmente en las ferias populares americanas se inventan estas máquinas de pennies. Ajá. Que uno se agachaba y veía, claro, una historia y uno tenía que accionar. Ese tenía una vertiente, ¿sí? Y tenemos también que tomar en cuenta el tardío modernismo con, pues, ¿cuánto te gusta? 7, 8 movimientos entre 1915 y 1930,
esa efervescencia, esa esquizofrenia de estéticas y de creación empieza a inferir en el cine. Y el ejemplo sería el surrealismo con El perro andaluz de Dalí y Buñuel. Que creo que ahí ya no hay coqueteo como en el gabinete del doctor Caligari. Ahí ya está clarísima la teoría y los postulados del surrealismo en un nuevo medio, que era este. Y luego el ingreso de otros personajes como Jean Cocteau, por ejemplo. Exacto. O por ejemplo, vámonos a unos años más adelante, es el gran rompimiento de la novela Vague francesa y cómo aterriza en el cine, ¿sí? Por ejemplo, en Desayuno en Marienbad, que ya no es aristotélica, es completamente metafórica, no lleva un hilo narrativo, digamos que realista o al que estamos acostumbrados, no, es una serie de asociaciones y empiezan a haber ese tipo de rompimientos. Y ahora con el fenómeno de las series, sí, de la seriefilia, me gusta mucho el término que le pones. Un amigo mío catalán, Jorge Carrión, tiene un libro que se llama Tele-Shakespeare. Tele-Shakespeare, sí. Y hay algo. Nunca en la historia del consumo audiovisual, dejémoslo en consumo audiovisual, la persona que ve las películas que ganan en Cannes, en San Sebastián, en Berlín, Venecia, ¿sí? Compartía junto con el que ve Avengers algo. Las series realmente cuando The Wire, digamos que Los Sopranos, que es la prehistoria de las series, que para mí siguen siendo dos documentos fuera de serie, empiezan a unir estos dos. Mucho antes, algo de culto llamado Twin Peaks. Twin Peaks. De David Lynch. De David Lynch. Y antes, para mí, la primera serie que existió, sin que existiera, válgame la redundancia, el formato, es el Decálogo de Kieslowski. Capítulos de 1 hora, hechos para televisión, son episódicos, digamos que no dependen unos de otros, pero hay personajes que los unen y hay la temática, hay un hilo, y la temática además, porque además era poner al servicio de la televisión la estructura y narrativa y el rigor cinematográfico de autor. Esa es una de las diferencias con los culebrones y las telenovelas, el rigor. Porque no es solamente el entretenimiento por el entretenimiento, y ya vemos inclusive a grandes directores, actores y productores metidos en las series. Claro, claro, porque además es un muy buen medio de subsistencia, sin tan depreciado. Tú lo sabes, en el ambiente escénico y audiovisual mexicano es, bueno, voy a hacer telenovelas para poder vivir un poco. Como muchos guionistas. Hago teatro por el gusto. Que a lo mejor conoces, ¿no? Sí, hago teatro por gusto y hago cine por prestigio, que siempre se dice. La tele te da de comer, el teatro te da el estar vivo, el como estar... los actores de cine comercial que hacen cine independiente también. Exactamente. Entonces, sucede esto y, por ejemplo, ¿cómo podemos ir viendo esto? En la serie, la persona más importante es el showrunner. En este caso, Massing, que es el que le escribe para el tema que nos está atrayendo ahora, que es el de Chernobyl o Chernóbil. Y es como en el teatro, el dramaturgo es el centro casi siempre. No es sino hasta el rompimiento de la posmodernidad de los 60, donde el dramaturgo pasa a un lado y empieza a ser un poco más la colectividad. En cine siempre ha sido el director. Siempre ha sido el director la figura. Los guionistas tienes que ser alguien muy asiduo al cine para decirte, tal es tal guionista y tal es. Y tú dices, ¿quién es Federico García Lorca? Y todo el mundo sabe, pero ¿quién es Jean-Claude Carrer? Y te van a decir, no sé, en lo más mínimo, ¿no? Y en cine se da el realizador, que es, soy director, pero además soy guionista. Hay muy pocos que no lo son así, increíblemente brillantes, como Scorsese. Él no escribe sus guiones, genera las ideas para que grandes guionistas trabajen con él, ¿no? Sí, pero la idea es de Scorsese, ¿no? Sí, es un poco como lo hace Iñárritu también, ¿no? Y que genera, vamos a hacer esto, y ahorita ya Iñárritu está a un nivel que puede agarrarse a los mejores escritores del mundo, ¿no? Y aquí con la serie, el protagonista es el escritor, y que eso la vuelve a unir a lo literario. Lo vuelve a traer. Hay un regreso. Un regreso, sí. Necesita ser grandes escritores que mantengan la trama, que sea coherente, y el público
que digamos que creció, si nosotros, yo que nací en el 68, crece todavía con esos culebrones, ¿no? Y crece con una influencia del melodrama muy fuerte. Después de tantos años de eso, no voy a decirte si se educó o se malformó en el sentido de que ya quiere mejores narrativas, ya identifica errores, ya le parecen cuestiones, entonces llega a la serie y empieza a trastocar esto de una manera impresionante. Y creo que algo que es principal en el fenómeno que decías tú ahorita, vamos a tratar de verla como hechos narrativos, la estructura. Entremos a Chernobyl. Sí. Y empecemos con la estructura. Eso es, mira, por ejemplo, yo tengo que aplaudir algo de entrada. Como es televisión, se tienen que pagar ciertas cuotas. ¿Cuál fue el gran error de Game of Thrones? Querer alargar algo, ¿sí? O no hacerlo lo suficientemente largo para culminar las narrativas, por ejemplo. Sí, porque se quedaron sueltas. Completamente. Breaking Bad fue concebida desde un principio para 5 temporadas. No es que haya resultado exitosa y la aumentamos. Mad Men, lo mismo. Inclusive la alargaron un poco más. Pero eran productos que fueron concebidos desde su estructura de esta manera. Llegamos a Chernobyl. Lo primero que le aplaudo es que esta historia necesitaba 5 capítulos. No necesitaba 12, no necesitaba 13, no necesitaba... Esta historia la vamos a contar en 5. Por eso tiene, yo creo, ese primer gran impacto, porque obedece a la estructura narrativa que necesito, no a tratar de captar los millones de espectadores que ya no están viendo Game of Thrones y los puedo mantener 18 capítulos. O cualquiera de las otras comerciales, ¿no? Que se prolongan como si fueran los culebrones. Exactamente, que llega un momento en que ya perdieron ritmo, ya perdieron ese factor de intriga, ese factor de empatía con los personajes. Y agotaron a los personajes mucho tiempo antes. Hay series como, no sé, La Ley y el Orden que duraron 20 años. Sí, que yo les llamo más programas televisivos, autocontenidos o episódicos. O sea, Black Mirror, ¿qué tiene? Toma un tema para hacer cuestiones episódicas, pero los programas eran episódicos, había una clásica estructura aristotélica, un conflicto, había un clímax, se resolvía y se acabó. Y no se llevaban de ese capítulo al siguiente una narrativa continua. Es la gran diferencia que hay con los programas, que hay muy buenos programas televisivos, pero lo que es la narrativa continua también obedece a otra cosa. Hace 20 años, o por ejemplo cuando se estrenó el Decálogo de Kieslowski, tuvieron que presentarla en Cannes seguido. Y nada más algunos locos aventaron 10 horas seguidas de Kieslowski, ¿no? Pero ahorita con las plataformas SVOD y VOD es caldo de cultivo para las series. Volvamos a Chernobyl. ¿Por qué algunos críticos la mencionan como una de las mejores series de todos los tiempos? O de estos tiempos recientes donde empezó la seriofilia. Mira, yo creo que hay 2 factores aquí importantísimos. Uno, el director es el mismo en los 5 capítulos y el guionista es el mismo en los 5 capítulos. Eso permite, vuelvo a la palabra, tener códigos estéticos y tener códigos narrativos que se mantengan durante toda la narrativa. 5 actos. Tiene una estructura de ir y regresar de alguna manera muy interesante. O sea, empieza casi con el final, ¿no? Empieza con la explosión. Sí, y con la preparación y el reloj y cómo está el científico y cómo se está preparando para quitarse empieza, exacto, con el final. Con el final. Por lo del científico, ¿no? Y que la parte de ese nombre del primer capítulo es extraordinario. Yo creo que los nombres de los 5 capítulos son fuera de serie. Recuérdame cómo se llama el primero. Creo que es 1:23:59, que es el momento exacto de la explosión. Y que en la serie ficcionaliza, no fue así en la vida real, que él se quita la vida exactamente a esa hora. En lo que sí es lo real es que él se quita la vida el mismo día del accidente, ¿sí? Ese para mí es un factor. A otra cosa, es una producción americano-inglesa, es HBO con Sky, y tiene toda la tradición de la actuación europea y cómo pueden adoptar en su mayoría actores ingleses. Sueco, ¿cómo se llama? Bueno, Stellan Skarsgård es
fuera de Padre serie. de familia de actores. Sí, sí. Skarsgård es el actor de los Países Bajos, así como en Chile está Alfredo Castro, en Argentina Darín, en Francia algún tiempo Gerard Depardieu. Este hombre es una... Hasta hizo fuera la de precuela serie. del Exorcista, estoy recordando. Sí, sí, era el padre Karras, muy Sí, ¿no? jovencito, sí, Claro. en las exploraciones. Creo que sí era el padre Karras. Bueno, salía. El caso es que tenemos esto, y además el cine americano, podríamos hablar de tradiciones narrativas. Voy a poner dos ejemplos así muy, muy inmediatos. El latinoamericano y su narrativa audiovisual es genial para el melodrama. Somos muy buenos para hacer melodramas, ¿sí? ¿A qué se debe? Uf. Ese es otro En una programa. frase, ¿eh? En una frase. No, Sí, eso lo vemos luego. nuestras contradicciones de identidad y nuestro deseo de salir adelante ante nuestras vulnerabilidades. Eso es, porque la gran diferencia es que el melodrama siempre tiene una esperanza. Y por ejemplo, La esperanza es lo peor del ser humano porque prolonga la agonía, decía Nietzsche. Mira, sí, gracias a la esperanza existe la utopía, ¿no? Claro. Aunque no se pueda alcanzar, ¿no? Ahora estamos en la distopía. Sí, y entonces, por ejemplo, está el drama existencialista francés, son extraordinarios. Los americanos tienen un subgénero que yo creo que son los mejores para hacerlo. Lo del existencialismo francés, en esto de la búsqueda del ser en el mundo de Heidegger, o el ser de reconocimiento en el mundo de Jaspers, o la otra vertiente de Jean-Paul Sartre. Sí, más, por ejemplo, como Hiroshima Mon Amour. Exacto. Y ahorita que lo mencionas, ¿no? Aquí la ficción histórica de los americanos con el rigor del periodismo. Recordarás esta película que ganó el Oscar extraordinaria, Spotlight. Ah, ¿cómo no? Dices, ¿cómo le hacen para en 1 hora 35 minutos Es resumir tanto? Cuando investigan todo Los asuntos de pederastía en Boston. En Boston, ¿no? Entonces, aquí en Chernobyl yo creo que se confluyen dos grandes tradiciones. Faltó lo americano, me lo acabas de decir, Sí. con esto. Sí, la ficción, la forma de aproximar la ficción histórica de los americanos. Tienen un rigor que es impresionante cómo pueden contar. Y creo que Chernobyl tiene un rigor en la ficción histórica extraordinario, aunado a que para mí es una película, ¿sí?, que está en el subgénero de las películas periodísticas, pero sin periodistas ahí. Como protagonistas. Como protagonistas, si no es una ficción periodística, ¿cómo te lo van mostrando? ¿Tiene algo de documental, aunque tenga ficción? No, yo creo que la empatía y la actuación, además, como te digo, tan fuerte, tan orgánica de estos actores europeos, que podían entrar también en este dilema aproximado por tan extraordinarios escritores rusos del sentido trágico y la aceptación del destino, ¿sí? De una manera extraordinaria, ¿no? Siempre dicen, por poner un ejemplo otra vez rápido, el mexicano y su burla ante la muerte, ¿no? Pero también esta forma de aceptar el destino trágico de toda esa gran zona, creo que se refleja extraordinario. Para mí hay una secuencia que es completamente fuera de serie, con la que inicia, creo que es el 3º o el 4º capítulo, cuando llega el policía y está una abuela, con El policía su, joven, que sí, el novato. Sí, el novato, no el mataperros, este es otro, que está, ordeñando la abuela. Sí, es otro. Y la amenaza y le dice, antes de ti llegaron estos, y antes estos, y antes estos, y antes estos, dices tú, wow, qué poderosa forma de lo que llamamos en teoría dramática, dilo sin decirlo. O sea, nos resumió 100 años Parecía un personaje de Tolstoy, ¿no? De Tolstoy, te iba a decir. De Guerra y Paz. De Guerra y Paz, completamente. Y además el giro muy bueno de que al que mata es a la vaca, que era la que no quería dejar. Entonces, con esa acción confirma lo que la abuela le decía. Ya esto es una constante para nosotros. El irme va a ser una continuidad de este sufrimiento, como decías tú, muy a la usanza de Tolstoy, ¿no? Yo creo que esa serie de factores no es fácil hacer, tú lo sabes, producciones históricas. Afortunadamente no es tan lejano.
para contar. ¿Por qué afortunadamente? Porque dices tú, wow, sucedió esto hace tan poco. Y para la producción es muy afortunado porque todavía pueden encontrar lugares muy parecidos. Ciudades que se construían más como era la economía soviética, que pagaban un solo diseño y lo aplicaban para todas partes de una forma muy, muy parecida. Esos factores yo creo que también le dan a nivel de producción un nivel a la película muy, muy grande. Y a nivel de fondo, el que sea tan cerca nos impresiona mucho. Inserciones y reinserciones dentro del hilo conductor narrativo. Eso es muy especial también en cuanto a que te da una tensión dramática que no disminuye al espectador en los 5 capítulos. Sí, ahora vamos a tratar de ver otra cuestión ya que traes estas cuestiones de inserciones, algo que para mí es primordial. ¿Cómo empiezan a entrar personajes que terminan siendo los protagonistas? Empieza como una historia de un solo científico que sabemos que está arrepentido porque se quita la vida. En 5 minutos ya te metieron inmediatamente en esto, o sea, quiero ver qué pasó. Pero en el desarrollo de repente se incrusta el personaje del Politburo del partido, Severin creo que se pronuncia, y ya más adelante, como por la mitad del tercero, entra el personaje de la científica mujer. Y a partir de ahí... Ese es un personaje unánime, según nos dicen al final, ¿no? Sí, que unieron a toda la comunidad científica, pero el escritor no podía hacerlo y dice, voy a unir toda la comunidad científica en esta mujer. ¿Fue un acierto eso? ¿Perdón? ¿Fue un acierto? Creo que sí. Por eso se llama ficción histórica, no documental. Ajá. Hay que manejar la ficción para que obedezca a los procesos narrativos. Claro. Si no hubiera sido dispararse así terriblemente, no sabrías quién es quién, se perdería. Y aparte, el factor femenino del ser y la figura ética en ella recae en una mujer. Eso creo que es un acierto en plena posmodernidad, que la mujer sea la que enfrenta a estos dos varones por el deber ser. Y que finalmente se cumple el sino trágico, muy ruso, de no poder continuar la existencia por aquellas decisiones que no tomé en el momento. Entonces, eso a mí se me hace algo que también funciona muy bien empáticamente. La historia paralela de la mujer del bombero, Sí. que es terrible y que nos dice cómo no hacer melodrama. Porque es terrible. Sí. Entonces aquí estaríamos haciendo en Latinoamérica algo muy meloso. Exactamente, sí. Y por ejemplo, cómo llega a partes así de terror, sin querer hacer terror. Ese es el mejor terror, ¿no? Porque no es género. El género es ficción histórica, se acabó. Pero todo, cómo se va degradando los cuerpos de los bomberos, Sí. es extraordinario. Y raya en lo gore, raya en el género terror, pero es tomar un poco de esa estética, pero no querer engañarte de que en el subgénero de terror, sino así fue. Y cómo se va degenerando el Politburó, porque Sí. gran responsabilidad de todo el asunto tiene que ver con la política. Sí, ahora yo te haría aquí una pregunta para que conversemos de esta manera. ¿Tú qué opinas? Yo creo que uno de los grandes éxitos de la película es que no es una película en contra del sistema de Partido Comunista, sino para mí trasciende eso, no es, estos comunistas del partido son los malos, no, creo que trasciende Es que más. no es una serie de propaganda. Exactamente, creo que habla de lo débil que pueden ser ciertas comunidades humanas ante la figura del poder y querer prevalecer. Podríamos encontrar lo mismo si nos ponemos a investigar en San Juanico o el Iztoc. ¿Te acuerdas del Iztoc hace muchos años? Uf. Podemos reproducir, creo que los mismos patrones de perpetuar el poder y del manejo de imagen que presenta Chernobyl, los podríamos reproducir en San Juanico. Sin problemas, casi. Solo que pues San Juanico cuando sucede, el Iztoc cuando sucede, entonces el acceso a la información era otra completamente. Y ahorita esta película otra vez sigo yo con el cine, esta serie impacta mucho
por cómo se maneja ahora la información. Y vuelvo y repito, hace muy poco. Claro. Y lograron blindar muchísimo de todo eso. Entonces, creo que también de los productores es un gran acierto el decir, vamos a hacer esta ahorita por toda la cuestión de los fake news, de los manejos de información. Así piensan los productores. Es la diferencia con nosotros los guionistas o los directores, que nos inmiscuimos más en la estructura, en los personajes. No, el productor está en estos momentos que se va comentando, esta historia podría resultar de esa manera. Yo no lo he leído, esto es una especulación mía, pero hasta tal vez un productor, claro, la tenían preparada desde mucho antes, ¿no? Hay un libro de una rusa, ¿no? Ah, sí, sí, que es ganadora del premio Nobel, que se llama Voces de Chernóbil, que toman mucha influencia también de esto para hacer la narrativa, sí. Sí, claro. Lo de los productores, nada más para finalizar. Entonces, ellos lo ven de una manera más global en términos de mercado, inclusive. Sí, de recepción. Porque además, tanto el escritor como el director no provienen de grandes éxitos o grandes estéticas o grandes narrativas de autor. No, para nada, no son en ese sentido muy destacados. Pero el productor con tanto embate de serie, ¿cuándo soltar una serie? Más si estás compitiendo entre Netflix, entre Amazon, entre HBO, y agrégale todas las que... Sí, y es constante el bombardeo de qué veo. Y además también uno depura mucho más rápido. Claro. ¿Qué estás viendo ahorita? Ahorita acabo de empezar a ver y me encantó, a ver si la comentamos, debido al perfil del programa, Un extraño enemigo. Acabo de ver los 2 primeros capítulos y me gustó muchísimo. Y aparte hay mucho ahí, decir, mira, productor Azcárraga Gallán, produce Televisa, pero es Gabriel Ripstein, y Gabriel Ripstein es el mismo que dirige. Entonces, los 2 primeros capítulos me parecieron extraordinarios. Ficción histórica. ¿En qué plataforma viene? En Amazon. En Amazon. En Amazon. Muy bien producida, de época. Daniel Jiménez Cacho como el central, y con nombres verdaderos de todo lo que sucedió Son 2 meses antes del 2 de octubre del 68. Mira, me la voy a poner ahora. Sí, la comentamos. Yo ahorita estoy bastante feliz. Otra que empecé a ver, pero esa no me causó ninguna felicidad, y con todo el respeto a Javier Velasco, ver Diablo Guardián, mi esposa dijo, me encantó la novela, vamos a verlo, y no. La novela está más o menos. No te prendió. No me terminó. No me terminó. Me gustan las series que aspiran a ser series de autor. Uh-huh. Sí, la verdad. O sea, porque también ya lo que estamos viendo es que la telenovela se apoderó del formato serie. La Casa de las Flores es una novela en formato de serie. Claro. Y hasta nos traemos a Verónica Castro. Entonces ya las tienes que ver así. Y creo que Diablo Guardián, yo me esperaba más todo un postulado en cuanto al personaje de Violeta, que es bastante contradictorio en su arribismo, en su moral distraída, pero me pareció más que vamos a hacer una telenovela en formato de serie. En su Iggy Pop. Sí, en su Iggy Pop, ¿no? Pero te digo, es una apreciación personal, está bien actuada, está muy bien producida y todo, pero no te engancha. Y no es de que me voy a tener que esperar el siguiente sábado a ver si la quiero ver, no, no, gracias. Tengo 70 más ahí para ver cuál, o simplemente claro. Ese es el rigor y ese es lo más complicado de las series. No agarras a alguien en 1 o 2 capítulos, se acabó. Pues luego seguimos conversando sobre esto. Claro que sí. Nos debemos la de Un extraño enemigo. Sí. Y otras por ahí, hay alguna que se llama Dark, una alemana. Esa no he tenido oportunidad, está en la lista. Sí. Bueno, te agradezco mucho, José. No, hombre, no hay nada que agradecer, es un placer. Y estamos viéndonos. Hecho. Gracias a ustedes.